El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús salía al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: qué difícil le va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. La palabra de Dios es como una espada que atraviesa, tajante, y que el ser humano es transparente a ella con sus intenciones internas. Este evangelio de hoy, de este domingo, nos cuenta la historia de un hombre que se acerca a Jesús y le hace la pregunta del $1.000.000. La pregunta que debe estar a flor y en la mente y en el corazón de todo ser humano: ¿cuál es el camino para la vida eterna? Jesús le da una respuesta, pero el joven no la acepta porque era muy rico. La riqueza ofrece una cierta seguridad a las personas, y éstas encuentran dificultad para privarse de esta seguridad. Atados a los beneficios de sus bienes, estas personas viven preocupadas por defender sus propios intereses. Estas personas pareciera que en sus bolsillos tienen un alacrán que si meten la mano los va a picar. Y así piensan que meter la mano en el bolsillo, sacar de lo que abunda para dar a otro, es un riesgo que picará su mano, y así no dan para no ser picados por la necesidad de los demás. El pobre no tiene esta preocupación y por esto se halla más libre.
No solo la riqueza, sino también podemos encontrar que el deseo de riqueza puede transformar. ¿Cómo cambia una persona y la vuelve esclava de los bienes de este mundo? Estas personas tendrán dificultades para aceptar una invitación como la de Jesús hoy. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Toma tu cruz y sígueme. No darán el paso que Jesús pide. Las recomendaciones de Jesús valen para todos los tiempos. Son como espejos donde se refleja lo que es verdaderamente importante en la vida. ¿Qué realmente tiene peso en la vida? Esta persona, este hombre que hemos escuchado del Evangelio de Marcos hoy, se acerca y le hace la pregunta del $1.000.000. Maestro, ¿qué debo hacer para tener en herencia la vida eterna? Para irme al cielo. Jesús aparentemente le responde bruscamente. ¿Por qué me llamas bueno?, le dice. Nadie es bueno sino solo Dios. Y toda persona que actúa en Dios hace cosas buenas. Las personas que hacen cosas malas a los demás y les hacen sufrir y padecer son personas que actúan y viven sin Dios, aun cuando en su vocabulario oigamos palabras que citan un lenguaje divino. Después de esto, Jesús le dice al hombre: tú conoces los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El joven hasta suena como un poco orgulloso. Le dice que le había pedido esto, que hay que hacer para la vida eterna. El joven quería vivir junto a Dios, no hay duda de eso. Y Jesús le recuerda solo los mandamientos que indican vida junto al prójimo. No sé si notaron eso. No recuerda los 3 primeros mandamientos que definen la relación con Dios. Porque para Jesús está más claro que el agua. Conseguimos estar bien con Dios si conseguimos estar bien con el prójimo. El que hace mal al prójimo no está bien con Dios. No se puede engañar. La puerta para llegar a Dios es el prójimo. No hay otra. El prójimo es un medio por el cual uno puede llegar a la salvación. Quien mata al prójimo es reo de muerte. Esto quiere decir, es futuro inquilino del fuego que no se apaga, el infierno. No se puede matar o arrebatar la vida de nadie y pretender quedar en la impunidad. Pretender actuar en justicia y en derecho. Nadie tiene el derecho de hacer desaparecer a otros, acabando con el don precioso que Dios les ha dado, que es la vida. Porque tarde o temprano, la sangre de estas víctimas clamarán al cielo como clamaba la de Abel. Quien juega a ser juez y verdugo ya ha entrado en una etapa de autodestrucción y muerte eterna. Son, en pocas palabras, unos muertos en vida y por lo tanto solo destellan putrefacción y destrucción por donde pasan. Hay personas hoy en día que adulteran el camino de los demás, adulterando la paz de sus hogares, la estabilidad de sus comunidades, adulterando su derecho a manifestar su fe libremente sin ser perseguidos por cumplir los mandamientos, adulterando sus derechos a vivir en la tierra que les vio nacer, exiliando, expulsando y asediando física y espiritualmente a toda persona que molesta con su reclamo a su derecho natural y humano a vivir, a trabajar y proteger a su familia y a su patria. El Señor le dice uno de los mandamientos a este hombre: no robar, le dice. Y este mandamiento de no robar va más allá de obtener bienes y fortuna de una forma malavida, ilegal, sin esfuerzo y sin habérsela ganado con el sudor de su frente y fruto de un trabajo honesto. Va más allá de estos, que es un camino intransitable. Por ejemplo, el ser humano es capaz de robarle la paz a otro,
la dignidad, el derecho, el bienestar, el trabajo honesto, la libertad. Robarle la vida al prójimo que protesta y levanta su voz exigiendo que se respete lo suyo, su derecho y su libertad. Le han robado la vida a muchos que han levantado una pared erigida con el adoquín del corazón para defender y reclamar sus derechos y el de los demás. Han asediado como el demonio asedia en el medio de la noche, aprovechando la oscuridad para secuestrar, arrastrar, torturar, asesinar a sangre fría y cremar y destruir cualquier evidencia que como luz les descubra sus maquiavélicas acciones. Esto es robar. Y esta violación hace pesado su andar como camello cargado de mercancía mala vida, que no les permitirá entrar por la aguja de los mandamientos de Dios. Jesús le dice al joven: no levantes falso testimonio, o sea, no seas parte o miembro del padre de la mentira. Levantar falso testimonio es diabólico, hacer daño. Medias verdades acaban siempre siendo mentiras. Levantar falso testimonio es crear leyes injustas que se erigen y se crean para beneficio y protección de lo mal conseguido y mal habido, para proteger poderes obtenidos a base de la fuerza y el fraude, el engaño y la mentira, haciéndose pasar por lobos disfrazados de ovejas, inocentes, que prometen el cielo y la tierra con propagandas falsas y engañosas, que promueven una ilusión en la persona de ponerlos en altos a ellos en su pobreza. Jesús le dice al joven también: honra a tu padre y a tu madre. Esto va más allá de un respeto y obediencia a su progenitor. En las Sagradas Escrituras escuchamos decir que quien honra a padre y madre tendrá larga vida y se le perdonarán muchos pecados. O sea, trae honra y vida digna a quien obedece este mandamiento. Pero este mandamiento va más allá también. Quiere decir también amar y respetar a la familia, a la madre patria. Quien deshonra a su familia, a su patria, deshonra su existencia y se convierte en una persona muerta ya en vida. Deshonrar a una patria es perseguirla, tratarla como propiedad personal y no de todos, y respetar su hegemonía, la superioridad de una nación sobre los controles egoístas de un grupo, o familia, o personas. La patria está por encima de todo aquel que la quiere manipular y dominar para sus caprichos y placeres personales. Es una realidad que quien ama a su familia, quien ama a su patria, ama a Dios. Y quien dice amar y obedecer a Dios, ama a su patria y a su familia también. Los que deshonran y corrompen a su familia y a la tierra que les vio nacer son una deshonra para el mundo. El joven de la Biblia responde, dice: yo ya observo estos mandamientos, dice, hace mucho tiempo. Lo que es extraño es lo que sigue. El joven ha querido saber cuál es el camino de la vida eterna, observar y no caminar. O sea, ahora el camino de la vida eterna era y continúa siendo ¿qué? Hacer la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Quiere decir que aquel hombre observaba los mandamientos sin saber para qué servían. Hay personas con la boca llena de observancia, pero vacía de acción. Hay que observar, pero también poner en práctica. Hay que caminar. Es como muchos católicos de hoy, que no saben para qué sirve ser católico. Dicen: he nacido en una familia tradicionalmente católica. He nacido en un país sumamente católico. Por esto soy católico. Una costumbre. No se puede ser católico de nómina, de costumbre, sino de compromiso con Dios y con el prójimo. Jesús, vemos que el Evangelio nos relata de que lo miró con ternura y le dijo: solo una cosa te hace falta. Ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y después ven y sígueme. Jesús no condena al joven, no lo critica, sino que trata de ayudarlo a dar un paso adelante en la vida, como lo quiere hacer con cada uno de nosotros. La conversión que Jesús quiere es progresiva. La observancia de los mandamientos solamente es el primer escaño de una escalera que va más lejos y cada vez más alto. Jesús pide más.
La observancia de los mandamientos prepara a la persona para poder llegar al don total de sí a favor del prójimo. O sea que, en pocas palabras, los 10 mandamientos, para poder llegar al don total de sí, estos mandamientos son el camino para llegar a la práctica perfecta de los 2 mandamientos del amor hacia Dios y hacia el prójimo. El joven, por supuesto, no acepta la propuesta y se marcha, porque era muy rico, dice. Así como el joven del Evangelio, hay muchas personas atadas a lo suyo. Hay que preguntarse, y yo me hacía la pregunta esta mañana, ¿por qué se apegan a sus posesiones? Primero, la experiencia nos dice que lo mal habido, mal se maneja. Lo robado se esconde y se defiende a capa y espada. Lo obtenido por medio de los negocios sucios que se trafican hace daño a todos. Corrompe, compra conciencias, doblegan voluntades y convierten a los comprables en secuaces para hacer el trabajo sucio que no son capaces de hacer por sí mismos. En la mente de estos, todo el mundo tiene un precio y todos son comprables, y los que no se venden los hacen desaparecer. Después que el joven se alejó, Jesús comenta su decisión. ¿Cómo es difícil para un rico entrar en el reino de Dios? Por supuesto que los discípulos quedan estupefactos. Jesús repite la frase y añade un proverbio que se usaba para indicar una cosa humanamente imposible. Es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. O sea, decir del camello que debe pasar por el ojal de una aguja, imposible. Hay que descargar al camello de todo lo que lleva en sus espaldas para poder atravesar al otro lado. Muchos no caen en la cuenta y muchos no racionalizan esto, que han venido a este mundo desnudos y sin nada, y desnudos y sin nada se marcharán de este. Los discípulos quedan asombrados con esta afirmación de Jesús, señal esta de que no habían entendido la respuesta de Jesús al joven rico. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Este joven cumplía los mandamientos, pero sin entender por qué de la observancia. Cuando la riqueza o el deseo de riqueza ocupa el corazón y el interés de la persona, ésta no consigue entender el sentido de la vida y del Evangelio. Solo Dios mismo lo puede ayudar. Para los hombres esto es imposible, pero no para Dios. Jesús tiene una preferencia de corazón por los pobres, por los exiliados, por los perseguidos, por los encarcelados, por todo aquel que sufre. Tiene una preferencia en el corazón por ellos. La esclavitud y esta realidad de su preferencia por los pobres enfrentaba y sigue enfrentando hoy en día una doble esclavitud. Vea lo que produce ser egocentrista, egoísta y arrogante, autosuficiente, diciendo que no le hace falta nada, y cuando se muere se va sin nada, como vino a este mundo. Por ejemplo, en el tiempo de Jesús existía la esclavitud de la política de Herodes, apoyada por el Imperio Romano. Mantenía por todas partes un sistema bien organizado de violencia y represión. En pocas palabras, buen entendedor. La esclavitud de la religión oficial, mantenida por las autoridades religiosas de la época. En pocas palabras, buen entendedor. Por causa de esto, la familia, la comunidad, el clan se desintegraba poco a poco y una gran parte de la gente vivía marginada, sin un lugar, sin una religión, sin una sociedad. Y vemos que esto es lo que producen, el fruto que dan aquellos que se aferran a su poder basado en las armas, basado en el abuso y basado en el robo. La gente vivía marginada. Hoy viven muchos marginados, sin un lugar, desplazados, sin una religión, perseguidos porque creen en Dios, y sin una sociedad, exiliados y forzados a vivir fuera. Jesús y su comunidad, al contrario, vivían mezclados con gente marginada. No le importaba a Jesús mezclarse con ellos porque eran su preferencia. Consideradas estas personas impuras, eran aquellos que eran publicanos, pecadores, prostitutas, leprosos.
Jesús reconoce aún en ellos la riqueza y el valor que poseen y los proclama dichosos, porque el reino de ellos es de ellos, de los pobres. Él mismo vive como un pobre, no tiene nada propio, ni siquiera una piedra para reposar la cabeza. Y a los que querían seguirlo para vivir con él en la comunidad, les hace escoger o Dios o el dinero. La pobreza que caracterizaba la vida de Jesús y de los discípulos caracterizaba también la misión. Los que siguen a Jesús deben trabajar, deben ocuparse de los enfermos y necesitados. No podemos ser ajenos a ellos. No podemos decir porque yo estoy bien y el otro está mal, pues que se busque su ayuda. Por otro lado, cuando se trata de administrar los bienes, lo que llama la atención en las parábolas de Jesús es la seriedad que pide en el uso de estos bienes. Jesús quiere que el dinero sea puesto al servicio de la vida, no que quite la vida, no que financie la vida, no que promueva la muerte. O sea, no que produzca y financie la muerte. Para Jesús ser pobre nunca ha sido un sinónimo de ser perezoso o negligente, como mucha gente considera a los que tienen poco. Al contrario, ser pobre para Jesús es un símbolo fuertísimo, real, de que cada uno de nosotros es hijo, es hija de Dios. Por eso creo que vale la pena reflexionar sobre esta espada que atraviesa hoy nuestro corazón, al cual somos transparentes. Recuérdense que hemos venido sin nada y desnudos, y nos iremos desnudos y sin nada.